Bueno, esta videoclase es para trabajar la unidad en la cual le dedicamos a la historia de la educación durante los gobiernos radicales. Esta unidad va a estar conformada por varios videoclases y un documental. En el documental van a poder observar y van a poder trabajar lo relacionado al contexto de estos gobiernos radicales. Van a tener una videoclase en la cual trabajo sobre el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de David Rock sobre los nacionalismos. Esta videoclase en la cual vamos a trabajar puntualmente sobre el krausismo, ¿sí? Como aquella filosofía que le hace de alguna manera frente al positivismo previo a esta época y del cual ideas, ¿sí?, que van a inviscuir el accionar de Irigoyen. Una cuarta videoclase sobre Escuela Nueva en Argentina. Vamos a ver que las primeras manifestaciones de la denominada Escuela Nueva se desarrollan en la década, fines de la década del 10, la década del 20 y de ahí en adelante, ¿no?, del siglo XX en la Argentina. Y finalmente una conferencia a cargo de la doctora Sandra Carli, una conferencia que se lleva a cabo acá en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, en el marco del Congreso de Investigación Educativa, en un panel que organizamos a partir del centenario de la Reforma Universitaria. Entonces, junto a la bibliografía y a estas 5 videoclases, vamos a poder trabajar y les damos la posibilidad a ustedes que puedan hacer un análisis exhaustivo de este periodo. Algunas cuestiones que quiero que antes de empezar ustedes recuerden o tengan en cuenta previo a la videoclase en sí misma, ¿no? Por un lado, recuerden lo que nosotros estuvimos trabajando en la videoclase sobre la Revolución de 1890 y la crisis que se suscita. Recuerden que ahí en una videoclase sobre el contexto nosotros estuvimos trabajando mucho sobre el final del régimen conservador y la ley Sáenz Peña. Habíamos dicho en ese momento que la ley Sáenz Peña lo que buscaba de alguna manera era la reforma electoral cuyo objetivo era integrar a las minorías para que se desempeñaran el papel de oposición, pero no se supuso que estaban dadas todas las condiciones. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado sobre esto? Estableció el voto obligatorio y secreto y habíamos dicho que lejos había estado de significar la participación de amplias masas de la población, ¿sí? Sobre todo con la cuestión de la inmigración, y eso lo habíamos trabajado. En este sentido también nosotros habíamos trabajado y que forma parte para que lo vuelvan a tener en cuenta cuando trabajen los textos sobre el contexto, la creación de los partidos políticos modernos, y en este sentido sí les voy a dar algunos datos, ¿no? En 1890 se crea la Unión Cívica de la Juventud, que luego se divide entre la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical, con Alem a la cabeza. En 1892 la Unión Cívica Radical redacta su carta orgánica. En 1894 se conforma el Partido Socialista, a la cabeza de Juan B. Justo. Hacia la primera década del siglo XX, el denominado Partido Conservador, el Partido Demócrata Progresista, que de alguna manera fue una escisión de la Unión Cívica Radical, y al mando de este Partido Demócrata Progresista estaba Lisandro de la Torre, y en 1920 el Partido Socialista, que años posteriores se divide con una línea y formando el Partido Comunista. Bien, a partir de ello entonces vamos a trabajar, y ustedes lo van a tener en el video sobre el contexto. Se trabaja la primera presidencia de Irigoyen de 1916 a 1922, la presidencia de Marcelo T. de Alvear del 22 al 28 y nuevamente la presidencia de Irigoyen,
solo dura 2 años, del 28 al 30. El 30 ya va a ser parte de la próxima unidad, con el primer golpe de Estado en la Argentina y la denominada década infame. Uriburu toma el poder. Ustedes van a tener que trabajar y tienen acá el texto de Svampa, tienen el texto también de Tedesco, ¿sí? Tienen el texto, hay otro texto de Gorostegui, que son los textos que van a trabajar para el marco, ¿no? Que se le da a las propuestas educativas. Sí me interesa que tengan en cuenta que durante el primer gobierno de Irigoyen, vamos a decir que es un movimiento que aglutina a aquellos sectores que todavía no estaban estructurados y que no habían sido cooptados por ningún otro grupo de la oposición. Svampa va a hablar, deténganse, en lo que significa que el radicalismo fue un movimiento de integración política. Esto es muy interesante. Por lo tanto, va a decir que no era un partido con solo, digamos, con intereses de clase, únicamente. Es un partido que, en primer lugar, uno dice, bueno, el radicalismo va a pertenecer a la clase media, ¿sí? La clase media y sobre todo la clase media urbana vio en el radicalismo un partido que se hacía eco de sus necesidades, de sus aspiraciones, de sus propuestas. Y vamos a ver acá también cómo, de alguna manera, la educación fue crucial, sobre todo en esta primera parte, para la movilidad social de los sectores medios, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego también con Adriana Puigros. Deténganse y lo van a trabajar todo lo que fue los arbitrajes entre capital y trabajo. Nosotros estuvimos viendo ya en la filmina de 1890 lo que había significado en ese momento la denominada la Semana Trágica, con la toma de los talleres en Bacena, lo habíamos visto. Fíjense también el tema de lo que significó económicamente el primer gobierno de Irigoyen, fundamentalmente con el posicionamiento que va a tener la Argentina en cuanto a la Primera Guerra Mundial, que es un posicionamiento de neutralidad, por lo tanto eso va a impactar de determinada manera en lo económico. Hay un apoyo a pequeños productores rurales, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo económico, la ley contractual agraria en 1921, el desarrollo de la industria nacional, que estaba postergada y vuelve a reactivarse en distintos momentos de estas presidencias, la creación de la Marina Mercante, las nuevas líneas férreas a cargo del Estado. Recuerden que en 1922 se crea YPF, entonces la defensa del petróleo como un bien nacional. Las huelgas, ¿sí? Dice las huelgas, recordar las huelgas del campo en Santa Fe y en Entre Ríos, las huelgas ferroviarias, las portuarias. De alguna manera el radicalismo enfrentaba débilmente a la burguesía ganadera y comercial, no tocaba sus fuentes de poder y en los momentos de crisis vamos a coincidir que descarga, ¿sí? su poder sobre los sectores populares, ¿sí? Para muchos autores, pese a que el radicalismo tuvo las posibilidades para desarrollar una industria nacional, fundamentalmente por esta neutralidad que había explicitado frente a la Primera Guerra Mundial, la presión de los sectores interesados en mantener los lineamientos tradicionales basados en la exportación agrícola ganadera y la importación de artículos manufacturados consigue, ¿no?, invalidar los esfuerzos de los radicales, digamos, y de los sectores industriales apoyados por el radicalismo en pro, ¿sí?, que estaban de acuerdo o que aspiraban a un proteccionismo. Recordemos también, yo les decía, además de la Semana Trágica,
lo que significó las luchas de los trabajadores anarcosindicalistas en Santa Cruz entre 1920 y 1921, que bueno, lleva a hablar luego de ese acontecimiento como el de la Patagonia rebelde. También ahí, bueno, 1500 obreros son fusilados, en el documental lo van a poder ver y en las lecturas que van a realizar también. La presidencia de Alvear va a tener un tinte, y ustedes lo van a poder trabajar también, a partir de lo que se plantean entre los gobiernos personalistas y antipersonalistas. El gobierno de Alvear, podríamos decir, bueno, el gobierno de Alvear va a ser antipersonalista y en este sentido se va a decir que pertenecía más a un radicalismo conservador. Hay una bonanza económica diferente. No lo dije, pero van a tener que recordar también que Irigoyen gobierna sin las cámaras legislativas a su favor. Y si el primer gobierno radical puede ser calificado de ambivalente, de no haberse atrevido a romper frontalmente con una situación heredada, el segundo gobierno exhibe en cambio una política mucho más coherente en la medida en que se identifica paulatinamente con el liberalismo conservador del que termina siendo su defensor, para poder caracterizar de alguna manera o de alguna forma a la presidencia de Alvear. Y por último, en la última presidencia de Irigoyen, recuerden, ¿sí? Los conflictos es un momento de mucho conflicto, de mucha tensión social con los gremios, aumenta la conflictividad social, hay una perspectiva del Estado que podríamos decir mucho más represiva. Bueno, se iba dando paso de alguna manera, la antesala, van a decir algunos autores, de lo que sucede luego en 1930. Vamos a trabajar desde esta postura y esta mirada del radicalismo como un movimiento que va a ser un movimiento heterogéneo, pero sin embargo van a tener claro que se presentan como un movimiento, como un grupo de una oposición abierta a la oligarquía gobernante y a la ideología liberal. Y a partir de ello, yo siempre digo, los nudos problemáticos que uno va a ir tratando de analizar, tratando de visualizar durante este periodo, tiene que ver con el sufragio, tiene que ver con las nuevas prácticas políticas, ¿sí? La conformación de asociaciones, a partir de ello todo lo que significa la sociabilidad política que se empieza a llevar a cabo en la Argentina, la figura del ciudadano, la construcción de la figura del ciudadano, un ciudadano diferente al ciudadano, un ciudadano que tiene que ver con un sujeto pueblo, y eso seguramente ya lo escucharon o lo van a tener que escuchar cuando trabajen la videoclase de nacionalismo, quién es el ciudadano, quién es ese sujeto pueblo, quién es el pueblo al cual había o estábamos destinados a conformar. Una puja muy importante entre los sectores agroexportadores, entre la economía agroexportadora y la industrial, y con un contexto internacional en donde no pueden dejar de pensar, no se puede, digamos, sacar de este contexto ni a la Primera Guerra Mundial, todo el significado del periodo de posguerra para Europa y la Revolución Rusa de 1917, que creo que en algún momento también la nombramos, y si no en el documental ustedes lo van a poder trabajar en la bibliografía que tienen, pero digo, este contexto internacional tiene que estar presente cuando ustedes armen la historia del radicalismo. Entonces, en el caso específico de la historiografía argentina, los temas centrales de las investigaciones en cuanto al radicalismo giran en torno, como les dije, al sufragio, la sociabilidad política, esto va a ser muy importante, la esfera y el espacio público, la relación entre la sociedad civil, ¿sí? Todo aquello que no es el Estado y que implicaba el ámbito familiar y el mercado, entra en lo que se denomina la sociedad civil.
Esta distinción entre sociedad civil y Estado lo llevó a cabo Hegel, ¿se acuerdan? Esto era un poquito para más a lo que veníamos trabajando, digamos, con la postura liberal. ¿Sí? Acá hay una distinción bastante importante, en tanto que lo que incluía en el mismo y el Estado o a la sociedad política, pero fundamentalmente la importancia que adquieren los periodos radicales la relación, ¿sí?, de la sociedad civil con el Estado, el mercado, para que lo tengan en cuenta. Son dimensiones que tienen que ver con las ideas republicanas de la Unión Cívica Radical, haciendo hincapié en conceptos tales como republicanismo, revolución, constitución, poderes del gobierno, la soberanía, el sufragio, la virtud cívica, el humanismo cívico, la libertad de los antiguos y de los modernos, la libertad política, la libertad civil, la igualdad, la conformación de una ciudadanía, de un ciudadano, de un sujeto pueblo. Estas dimensiones, estos conceptos son los que de alguna manera hay que empezar a construir a partir de las lecturas para poder dar cuenta de este periodo. Bien, si para la generación del 80, si para la oligarquía liberal de los 80, el positivismo había sido el marco filosófico que le daba sustento a estas ideas, en el caso del radicalismo, el corpus de ideas tiene que ver con una fase filosófica krausista, con la denominada el krausismo. En este sentido, la importancia que se le va a otorgar a Krause, un alemán, creo que algo habíamos dicho también en algunas de las filminas, perdón, en algunas de las videoclases, pero que tienen que ver con un concepto, ¿sí?, antes de pasar especialmente a trabajarlo, que tiene que ver con que hay dos conceptos para poder caracterizar esto, que tienen que ver con el concepto de reforma y con el concepto de revolución, ¿no? Diversos autores trabajan en torno a este tema y uno podría sintetizar que se visualizan por lo menos dos líneas. Una, la cual va a decir que los radicales son reformadores tímidos, por ejemplo, uno de los que trabaja esto va a ser David Rock, que dice el radicalismo era visto como una innovación, no porque pusiera en peligro el orden establecido, sino por sus características organizativas, su estilo político estaba en agudo contraste con todo lo que se conocía hasta entonces, y por el otro lado, aquellos que hablan de que el partido radical se funda para, de alguna manera, combatir los cambios que había introducido el PAN, el Partido Autonomista Nacional, durante la década del 80. ¿no? Quien tiene esta postura es Paula Alonso, que lo trabaja. A partir de esto, entonces, en la historiografía argentina, los nudos, como dijimos, problemáticos, y que lo habíamos visto recién en la diapositiva anterior, y no los voy a nombrar ahora, pero era de destacar que los radicales sostienen que las ideas y las prácticas de la generación del 80 de alguna manera justificaban el uso de la revolución para derrocar al gobierno. Esto implicaba el uso de la violencia para retornar al viejo orden y no conlleva directamente a la necesidad de construir un nuevo orden, ¿no? El concepto de reparación, que también va a ser muy importante para el radicalismo y que va a ser utilizado por Irigoyen, da cuenta de la necesidad de modificar esta realidad que ellos estaban viviendo, que era una realidad que estaba corrompida y que de alguna manera ellos tenían que subsanar derrocando al régimen. ¿sí? El régimen era todo aquello que tenía que ver con la generación previa, ¿no? El 80 y todo lo que el 80 significaba. La reparación ética toma cuerpo en la defensa de la Constitución, proclamando uno de sus principios fundamentales, que va a ser el republicanismo, que tiene que ver con la participación, fundamentalmente en este momento, ¿no? en el radicalismo, tiene que ver con la participación política de esta incipiente clase media que se estaba organizando, y la importancia de construir una nación
como instancia privilegiada de una articulación entre un anhelo colectivo que tiene que ver con una fuerza moral, que esa fuerza moral lo ayuda en un concepto, a construir uno de los conceptos que también el radicalismo acuña, que es el de causa, porque esta causa radical tiene una misión histórica, y la misión histórica es derrotar al régimen, ¿sí? Al régimen, como dije, visto como todo aquello que tuviera que ver con el 80 y los vestigios del 80. Por lo tanto, de alguna manera, el radicalismo da una respuesta política, económica y social a las demandas de un nuevo sujeto popular, que era de alguna manera una interpelación ética, espiritualista, humanista, nacionalista y democrática a los múltiples sectores componentes de ese sujeto. Se trataba de salvar el carácter de ser argentino y de poner los fundamentos de una cultura y de una civilización basadas en lo nacional. No me voy a detener acá porque ustedes tienen bastante en este sentido con la videoclase que trabajamos los nacionalismos. En este sentido, para cuando nosotros tengamos trabajar o estamos trabajando el krausismo y las ideas krausistas, el texto que ustedes tienen, en primer lugar, la introducción, una introducción al trabajo práctico, en donde se escribe mucho sobre cuáles fueron estas ideas del krausismo, ¿sí? Y por el otro lado tienen el texto de Ugo Biagini, que también trabaja estos conceptos que conforman este corpus de ideas krausistas. No tienen, durante muchos años se trabajó, no se está trabajando desde hace algunos años, el texto de Álvarez Guerrero. Álvarez Guerrero es el gobernador de la provincia de Río Negro, el gobernador de la provincia de Río Negro a la vuelta de la democracia, en donde él trabaja también en su escrito El radicalismo y la ética social, Irigoyen y el krausismo, esta base filosófica del radicalismo. Por lo tanto, sí voy a, digamos, aclarar de entrada que para trabajar estos conceptos, si bien me voy a referir puntualmente a Biagini y a lo que ustedes tienen en la introducción del práctico, hay otras citas que sí me va a gustar leerlas de Álvarez Guerrero porque creo que son más claras y bien, está bueno que ustedes lo puedan tener. Vamos a tener una serie de filminas donde en color negro ustedes van a ver cuáles son aquellos conceptos necesarios para poder armar esta filosofía krausista, que de hecho se van a dar cuenta cuando terminemos de trabajarlos, que son muy diferentes a lo que nosotros veíamos en el 80 y en el positivismo. Lo primero es que la base filosófica lleva a que esta sociedad sea concebida como un sistema con una estructura de ideas coherentes, unitarias, en las que se pueda explicar la totalidad de las cosas y del mundo. Por ello, la humanidad va a ser vista como un conjunto amplio de sujetos singulares, pero también de sujetos colectivos, en una interacción muy estrecha que por sí solas no podrían dar cuenta nunca de lo humano. Primera distinción, ¿no? No voy a hacer este paralelismo, ¿no?, entre positivismo y krausismo, pero digo, si el positivismo pensaba en este hombre individual, liberal, que salía en búsqueda, ¿no?, de la comprobación empírica, en el caso del krausismo nosotros vamos a estar hablando de una humanidad en donde no solamente es importante el hombre, el individuo en sí mismo, sino también la humanidad, el todo, el colectivo. Ahí les pongo, Biagini, página 207, trabaja sobre esto. Dice, el hombre, aunque está planteado como un ser donde se refleja el principio de síntesis y la armonía del universo, se diferencia del reino animal, pues no constituye una prolongación de este último, ¿no?, sino que se integra en una humanidad diferenciada que no puede pensarse por fuera de los pueblos, por fuera de las culturas, cuya ley fundamental es que todos estén en estas instituciones del sistema y que deben atender a cada uno de ellos.
Otro de los conceptos fuertes en este individuo y sociedad va a tener que ver con el yo, este yo que tiene que ver con una persona, un individuo, que acá sí le pone un carácter de subjetivo, el que conoce, el que está, este ciudadano al cual se va a conformar, es un yo subjetivo, que conocemos una idea de las cosas, pero dice no las cosas en sí mismas. Entonces esto es bastante diferente también al positivismo, donde se pensaba que únicamente lo que se podía conocer era una idea, un conocimiento científico, porque necesitaba de la comprobación empírica para conocerlo. Acá no, acá se plantea que uno conoce una idea, ¿sí? Y que de esta idea va a surgir luego la cosa. Por lo tanto, podemos tener distintas ideas sobre un conocimiento y que esa idea sobre ese conocimiento va a tener que ver con la conciencia subjetiva de cada uno de nosotros. El otro concepto es el de ética social. Acá sí vamos a decir que va a tener que ver con una moral que tiende a la autorrealización del individuo. Acá sí me parece más interesante lo que dice Álvarez Guerrero cuando plantea la ética krausista. Dice, la ética de Krause se desenvuelve a partir de una concepción unitaria y orgánica de carácter metafísico. La discusión ética está expresamente asociada a la idea del universo en su conjunto y puesto del hombre en este último. Se trata de un subsistema de moral dentro de un sistema filosófico general. Si Dios hace al hombre libre y responsable, el hombre puede desarrollar su actividad en la verdad, siempre que utilice la razón, pero también en el error si no se hace uso de la razón. La equivocación moral no es, dice, no es mal en sí misma, porque lo malo es la ignorancia de esta propia posibilidad que tiene el hombre, ¿sí?, de su autorrealización. Por lo tanto, se plantea el panteísmo, dice, partiendo de este panteísmo, Krause no puede desprenderse de la consideración de las realidades parciales, integrando el ser único, ¿sí? Nada puede haber, por lo tanto, fuera de este ser único, ¿no? Todo lo que esté dentro de este ser único va a tener que ver con esta ética social. Ética es, en este sentido, una ciencia de la vida humana, individual y colectiva. El objeto de la ética se establece en qué medida el bien absoluto se integra al humano y de qué modo es posible que el ser infinito, que es el hombre, se actualice, dice, en un estado absoluto. Por lo tanto, la conducta es moral en la medida que sea el desenvolvimiento de todas las capacidades racionales del hombre. Quiere y hace el bien como tal el bien. Esto también plantea una diferencia importante con el positivismo. El concepto de derecho lo van a trabajar ustedes también con Biagini cuando plantea que el orden divino está organizado conforme a los principios de armonización de la naturaleza. En este sentido dice que además de ciertos derechos característicos como el derecho a la libertad, a la propiedad, a la igualdad, que nosotros ya lo teníamos, ¿no?, aparecen instancias menos tradicionales, como por ejemplo el derecho a la educación, sin diferenciar sexos o clases, el derecho de cada uno a elegir su vocación o profesión, otros más inusuales para la época en relación con el cuerpo, como por ejemplo el derecho a la alimentación, a la vestimenta, a la habitación, a la salud, al trabajo, al tiempo libre. Fíjense la importancia que se le otorga al derecho, más allá de este derecho que nosotros lo teníamos construido desde el liberalismo. Así como el Estado debe socorrer a quienes no pueden hacerse propietarios mediante su trabajo o por razones de edad o de salud, también podrá expropiar con fines públicos aquellas propiedades que permanezcan sin utilizar,
De tal modo, entre la propiedad colectiva y de carácter exclusivamente privado, se insinúa una suerte de otra vía para poder garantizar el resto de los derechos. Se asegura que finalmente triunfará la armonía y la combinación de la unidad si existe una solidaridad entre los individuos y las instituciones. El principio de solidaridad es un principio también importante para el krausismo. Otros conceptos, ya dijimos algo y ustedes lo van a ver, por eso no me voy a detener acá, en el concepto de nación, ¿no? Lo vamos a trabajar y lo hemos trabajado cuando estuvimos en la videoclase del nacionalismo. Pero ¿qué es el Estado? Y acá, para hablar sobre el Estado, Biagini, y sobre todo va a decir un Estado democrático, en la página 212 va a decir que cuál es el rol del Estado. Y dice, el gobierno desempeñará en la concepción analizada una función mucho más amplia de la que él asignaba el liberalismo clásico. Al Estado gendarme, como un cuerpo accesorio que debe intervenir lo menos posible en la sociedad. Krause, en cambio, estima que el Estado cuida de que no se impida a los ciudadanos la posesión y el cumplimiento de su destino individual y social. Si el derecho está ligado de algún modo con la realización del destino común, el Estado representará el órgano jurídico de la sociedad. Al derecho y al Estado se lo conecta entonces con la libertad y la moralidad. En este sentido, Bianchini plantea una distinción con el modelo liberal, cuando habla en la página 211 de un Estado democrático, que tiene que ver, o sea, el ideal del krausismo es lograr la conformación de un Estado democrático, con constitución, por lo tanto es un gobierno constitucional, un gobierno representativo, el sufragio va a ser importante, las condiciones que va a tener cada uno de estos estados y el país también va a ser importante en este sentido. Y en el caso de Álvarez Guerrero, yo lo voy a leer acá porque me parece importante, cuando habla de Estado, dice, para el krausismo es una de estas personas morales, la más suprema de todas, la más integradora de todas, aquella que es capaz de mantener el equilibrio y la armonía. Recuerden esto que también va a ser importante, porque de alguna manera Irigoyen después, conjuntamente con la encíclica Rerum Novarum, de la armonía, de esta sociedad que debe andar en su conjunto, que deben ser, sí, como encastres para que pueda funcionar, dice, mantener el equilibrio y la armonía entre todos los demás órganos que lo integran, entre los hombres como individuo y entre las personas colectivas morales. En palabras del propio Krause, el Estado mantiene a todo individuo, a toda familia, a todo pueblo, en la integridad de la personalidad y actividad legítima y asegura las relaciones de una con otras personas según individual o colectivamente, hablándolo, y a partir de los derechos que cada una de estas personas posean. Cuando hablo de personas, pueden ser personas individuales o vistas a través del grupo, de la colectividad. El nuevo sujeto entonces va a ser el sujeto pueblo. Este sujeto pueblo es la humanidad, como dijimos, en tanto sujeto individual o sujeto colectivo. Y aquí Álvarez Guerrero lo plantea sobre este sujeto popular, ¿no? Dice, los rangos singularizantes de esta concepción política, que tiene que ver también con la importancia de otorgarle, dice, el contenido a este sujeto pueblo, tiene que ver con la reivindicación de la soberanía popular,
que garanticen una adecuada representatividad y participación. Tiene que ver con el sufragio libre, universal y secreto, con el respeto al individuo como ser sagrado en sus derechos inalienables, como organización social armónicamente estructurada que contemple el juego libre pero igualitario de todos los sectores y clases sociales en una unidad nacional, personificada en un Estado pluralista y democrático. Nacionalismo integrado a una Latinoamérica con raíces comunes, ¿no? Y el respeto por la autodeterminación de los pueblos y las naciones. Estos designios primordiales se cimentan en un ideario filosófico que tiene al racionalismo como fuente de conocimiento, a una ética no utilitarista por guía de conducta, todo lo cual exige austeridad y dedicación total, a una forma de apostolado pedagógico que integra y complementa una personalidad con desenvolvimiento autárquico. Bueno, de alguna manera, entonces, acá vemos, ¿sí? El concepto también de solidaridad universal, lo radical. ¿Qué significaba lo radical? Lo radical va a significar todo este movimiento, ¿sí? Que se opone, ¿sí? Al régimen, que se opone a la oligarquía y que por medio de la revolución va a lograr la reparación espiritual y material en sentido de mirar a esta generación del 80. El republicanismo va a ser la tradición política argentina que para los radicales, para este movimiento, comienza con la Constitución Nacional, por eso la importancia de la Constitución Nacional, en tanto asume un papel de marco legal, ¿sí? A partir del cual se construye este Estado Nacional. Son muy defensores del republicanismo en sí mismo, pero los radicales de la Constitución, del derecho. Como dijimos, la causa va a ser, ¿sí? Oponerse a este régimen, una oposición, como dijimos varias veces, hacia la ideología liberal y hacia la oligarquía gobernante. ¿Sí? Ahí van a ver en Biagini también cuando trabaja la nación en tanto enfrentamiento a el cosmopolitismo de la época. Cuando Krause habla del Estado, se trabaja mucho en este texto sobre el Estado. Yo ahora le estoy dando como unas pinceladas, si no la clase duraría 2 horas, ¿sí? Pero para que ustedes presten mucha atención. Trabaja sobre estas cuestiones del republicanismo, de la causa, del régimen, la necesidad de una vía reformista, ¿sí? Una reforma. Y tengan en cuenta y muy presente lo que significa la armonía social, ¿no? La necesidad de armonizar a las distintas clases sociales sin llegar a modificar el sistema de clases. Por eso, muchas veces, y ahora vamos a ver en esta pregunta, si realmente el radicalismo plantea en sí misma una revolución o alguna modificación, porque se acuerdan que dijimos recién, ¿no? Estas dos vías que planteaban la reforma o la revolución. Cuando nosotros estemos pensando en esto, en si el radicalismo plantea una reforma o una revolución, vamos a decir algunas cuestiones a tener en cuenta. ¿Hay una diferencia? Sí, ya la vimos, mientras que la oligarquía, la generación del 80, ¿sí? El régimen que ellos denominan, se basaban en los principios filosóficos del positivismo, nosotros acá vamos a tener el krausismo y los aportes de Krause. Sin embargo, la política económica, pese a que también se quiso plantear una especie de industrialización, no se logra. El modelo que permanece va a seguir siendo el modelo exportador y sobre todo en la exportación de estos productos ganaderos y cerealeros, ¿sí?
Hay un cambio con las organizaciones obreras, y esto también hay que decirlo, que también lleva a una distinción, sobre todo en la actitud que toma el Estado con las organizaciones obreras, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, una ley de residencia. Bueno, vamos a ver cómo el Estado va a actuar en algunos de estos conflictos en los cuales se relaciona el obrero, el movimiento obrero, ¿sí? Con sus distintas, con lo distintivo de cada uno de ellos, ¿no? Con un sector anarquista, con el sector socialista. Ustedes tienen una ficha de cátedra ahí de Roxana Cipresi, creo que de Silvio Vinosky, en donde se trabaja sobre el movimiento obrero, así que también hay que leerla. Y los cambios en la actitud de la élite en relación a la represión por fuera del Estado, que ahora vamos a decir, vamos a trabajar. Y acá hablar o plantear, y me van a retar, porque en realidad se cortó, pero uno sí puede adelantar, y yo me animo a adelantar y a decir que en definitiva el radicalismo y sobre todo el irigoyenismo se plantea como un periodo en el cual se intenta, es el intento de ruptura del DIP, que es el DIP, el discurso de la instrucción pública. ¿Me van siguiendo? Hay una diferencia con todo lo que yo marqué hasta acá, por lo tanto, tiene que haber algo diferente o se debería plantear algo distintivo con respecto a la educación. Por lo tanto, lo que sí vamos a decir, que con estas distinciones hay un intento de ruptura del discurso de la instrucción pública. ¿En qué sentido? En el primer sentido que vamos a decir, y que tiene que ver con que construye un nuevo ideal de nación, configurando un nuevo sujeto popular. Cuando hablamos de un nuevo sujeto popular, estamos hablando, como dice Tedesco, de los sectores medios que habrían tratado de alguna manera de orientar hacia contenidos más modernos, prioritariamente científicos, la educación. Las nuevas modalidades educativas que van a plantear van a tener que ver fundamentalmente con una modalidad de tipo utilitaria, con una modalidad de tipo profesional, que respondan a las necesidades de la sociedad y que esta sociedad además es una sociedad moderna. En este sentido, Tedesco plantea que los sectores medios enfatizaron la necesidad de ampliar el apoyo a la escuela primaria y en cuanto a la escuela media no sostuvieron la necesidad de cambiarla, sino que tendieron a consolidar sus orientaciones clásicas. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo y ustedes lo van a ir viendo a medida que transcurramos. Pero, por ejemplo, ¿en quién estamos pensando? Estamos pensando en lo que significó la reforma Magnasco, ¿sí? la reforma Saavedra Lamas en 1916, que si bien nosotros lo trabajamos en la unidad anterior, formaría parte de estos primeros intentos, ¿sí? De diversificar el sistema, de estar pensando en una educación que tenga que ver más con o en relación al trabajo. Otorga, por lo tanto, una relación diferente a la relación entre educación y política, porque empieza a integrar sujetos históricamente marginados. ¿A quiénes? Por ejemplo, a los sectores obreros, a las mujeres, a los niños, a las colectividades, ¿sí? Las integra. Por lo tanto, por eso hablamos de un intento, ¿sí? De ruptura. Rompe el sujeto pedagógico sarmientino, incorporando la concepción nacional y popular desde una propuesta de articulación de la reforma espiritual expresada en el plan de los 5.000 millones. Ustedes tienen la fuente de este plan de los 5.000 millones, bueno, que tiene que ver, como acá lo digo, Irigoyen realiza un gobierno democrático, antiimperialista, y en el plano de la educación posibilita, ya sabemos, vamos a decirlo luego, también algunas reformas, la concepción educativa irigoyenista sostiene la necesidad de vincular una reforma cultural y espiritual. Por primera vez un gobierno ponía como centro de su política educativa al pueblo,
no como receptor de un mensaje cosificado, dice, ustedes lo van a tener esta fuente, dice, cosificado y dirigirlo a sometimiento de la civilización por parte de las clases dominantes, sino a un pueblo en el cual sea un pueblo que demanda sus propios derechos de los servicios educativos del Estado. Por lo tanto, influido Irigoyen por estas corrientes, plantea, como dijimos acá, una propuesta articulada en un plan que él dice de los 5.000 millones y dirige 1.000 millones a distintos sectores. Entonces, el primero dice, esos primeros 1.000 millones va a estar dirigido a acentuar el desarrollo de la cultura popular y de la educación de los campesinos. ¿Sí? Su visión era nacionalista popular, antioligárquica. Se trataba de una propuesta educativa ligada a planes de desarrollo económico y social, como por ejemplo el crédito agropecuario, la tecnificación del campo. Era necesario entonces que 500.000 de jóvenes que no recibían enseñanza fueran capacitados para participar de la construcción material y espiritual de la República. Los otros 1.000 millones se refiere o van a ser destinados, dice, a la Patagonia, la Argentina abandonada, ¿sí? Para la realización de obras públicas. El tercer millón se distribuye 1.000 para caminos, 1.000 para planificación hidroeléctrica en todo el país, 1.000 para reformar la marina mercante, 1.000 para los astilleros nacionales. Y la idea de esto va a decir que en realidad era poder lograr en la Argentina una transformación espiritual, vuelvo a decir esto, espiritual y material, en la cual el proyecto educativo ponga el acento en la relación del hombre con la cultura. Dice, el acento en la relación cultural del hombre con la cultura en este caso, de la tierra, e inesperadamente dice que el planteamiento educativo quede relacionado con los problemas agronómicos del acceso a la tierra. Entonces, este plan de los 5.000 millones hace también pensar en aquellos sujetos, como les puse ahí, que en la historia y sobre todo en la educación habían quedado marginados. Por otro lado, revalorizó la universidad como espacio de democratización política y académica, apoyando la reforma universitaria, que es un movimiento que se proyecta desde la Argentina al resto de América Latina y sienta las bases de la Universidad Autónoma Científica Contemporánea y las bases del gobierno universitario que conocemos y tenemos hasta nuestros días. Especialmente voy a decir algo al finalizar esta videoclase, pero ustedes ahí tienen la conferencia de Sandra Carli. Se llevan adelante experiencias de escuela nueva. Son experiencias, esto no significa que el sistema de instrucción pública, ¿sí?, estatal, que ustedes trabajaron, que fuimos trabajando a lo largo de la materia, consolidado en el 80, se termine, se rompa. No, sino que desde el Estado se permite, se apoya, desde el Estado, experiencias de escuelas nuevas, el trabajo de algunos maestros innovadores. Ahí van a tener otro video, todo lo que fue Rezano, las hermanas Cosettini, el maestro Luis Iglesias. Bueno, van a poner especial acento ahí, aparece el tema de la importancia de la educación del niño, de la educación rural. Bueno, son experiencias bien diferentes a lo que nosotros teníamos hasta este momento. Asimismo, la difusión de sociedades, de bibliotecas populares, que bueno, luego declinan con la crisis del 30, pero que también hacen que nosotros pensemos en un intento, insisto en esto, un intento. Esto que yo les estoy planteando acá hubiera sido impensado en la generación del 80. Bueno, acá lo tenemos. Vamos a decir entonces, ustedes tienen el texto también de Adriana Puigros, que la educación rompe, aunque parcialmente, con el discurso de la instrucción pública,
por todo esto que les estoy marcando. Un nuevo sujeto pedagógico se va a constituir a partir del nacionalismo popular. La influencia de corrientes filosóficas enmarcadas en el espiritualismo hace que se orienten las prácticas y las concepciones educativas y que se articulen configurando una salida al positivismo. El irigoyenismo creía en la necesidad de transformar la realidad histórica mediante este amplio y heterogéneo movimiento. Revalorizaba el sujeto como individuo, integrado orgánicamente a un todo, por eso también estábamos hablando, nosotros hablábamos de este sujeto social. Los proyectos del Ejecutivo presentados durante el primer gobierno de Irigoyen muestran que en todas las áreas tienden a sentar las bases de un estado de bienestar. Bueno, esto es un poquito lo que estábamos diciendo. Y en educación se manifiesta una preocupación, Tedesco va a hablar acá, por ordenar y recuperar la disciplina en las escuelas medias, vamos a ver qué pasa en las universidades y demás. Entonces, los cambios en las políticas educativas argentinas entre 1916 y 1930 va a tener que ver con el proyecto Saavedra Lamas, que ustedes que ya lo vieron en la unidad anterior, con las escuelas intermedias, las escuelas de artes y oficio, y lo que significó la escuela nueva, que si bien no constituyó el brazo pedagógico de este proyecto político, fue una corriente de ideas, ¿no? La escuela nueva, la escuela activa, que generó las condiciones para que se efectuaran también algunas reformas parciales en el sistema educativo, ¿sí? Algunas experiencias institucionales o que después quedan en los escritos pedagógicos y que plantean una distinción. También lo van a ver en la otra videoclase. Dijimos también, y ustedes tienen el texto de Sandra Carli, en donde van a poder ver la importancia que adquieren también las asociaciones sociales, que fueron experiencias para la infancia, preocupadas por el menor. Estas asociaciones sociales son propias de las colectividades, las asociaciones barriales, los sindicatos, las bibliotecas populares, los clubes, los partidos políticos, la iglesia, que ponen su interés por el desarrollo del cuidado de la infancia, ponen el interés en la obra educativa. En algunos casos estas instituciones compitieron con la labor educativa del Estado y en algunos logran cierta articulación, o sea, son, como dijimos, no va a ser una política del Estado ni va a ser el brazo institucional del Estado, pero sí el Estado las tiene en cuenta, sí el Estado las va a integrar. Por el otro lado también tenemos, bueno, ahí les pongo, fundan numerosas escuelas en el país con el propósito de garantizar algunas de las tradiciones, ¿no? Entonces se destacan las colectividades italianas, la española, la judía. También el Partido Socialista, que desarrolla emprendimientos de protección a la infancia y que permiten en muchos casos completar las tareas educativas de la escuela pública. De esto trabaja muchísimo Dora Barrancos, que trabaja toda la labor realizada por las bibliotecas y los recreos infantiles en el barrio de Almagro, ¿sí? A principios de la década del 10 y que continúan durante todo el radicalismo, que contenían a los niños de sectores populares en aquellos horarios en que no concurrían a la escuela. Entonces, ¿qué se hacían en estos recreos? Dice, bueno, en estas bibliotecas, juegos infantiles, labores, ejercicios físicos, digamos, todo ese tiempo que el niño no iba a la escuela. Bien. Y finalmente los anarquistas asumen, como les pongo acá, un rol crítico frente al papel del Estado. Para ellos la enseñanza no podía ser patrimonio de un partido, sino ni de sectas, sino lo que ellos planteaban era una educación libre, una educación que no estuviera atada ni a lo patriótico ni a lo religioso, pero bueno, vamos a ver que acá
las escuelas, o las propuestas educativas de los anarquistas no cuentan con el apoyo del Estado, que en muchos casos dispone la clausura de aquellos, sí, de aquellos edificios, ¿no?, que tenía el grupo anarquista, porque no reunían las condiciones mínimas y sobre todo ponían el acento en lo sanitario para poder funcionar. Entonces, a partir de eso, bien, eran cerrados. También van a tener ustedes otra de las fuentes para poder trabajar, que tiene que ver con el Congreso de Sociedades Populares de Educación, que se desarrolla entre 1909 y 1931, destinada a lograr, como les pongo ahí, la escolarización masiva. Se vincula con las necesidades del niño. Ustedes lo van a leer esto en Carli, pero después tienen la fuente, que tienen que ver con las sociedades de fomento, nuevamente, las instituciones barriales, la creación de numerosas bibliotecas. Se trabaja mucho sobre las escuelas populares de puertas abiertas, el cooperativismo en las escuelas, la Federación de Sociedades Populares en Educación. Bueno, ahí lo van a poder leer y se van a dar cuenta que, como les dije, hay otros sectores que están dando vueltas. Y también las denominadas escuelas de nuevo tipo, que son las escuelas de artes y oficio, en donde asisten niños de 6 a 8 años para formarlos en oficios artesanales, rurales y urbanos. Es lo que Adriana Puigros denomina educar al hijo del país, estimulando los hábitos, oficios y actividades que pudieran desarrollarse en él. Perdón, Adriana Puigros lo retoma de la revista El Monitor, ¿sí?, pero está en su texto. La obra, que es otra de las revistas educativas, en cambio rechazaba esta experiencia, sosteniendo que a esta edad correspondía ir a una escuela primaria común y recibir una educación integral. A ver, durante todo este tiempo, estas escuelas de nuevo tipo y las escuelas de artes y oficios, que nosotros veníamos trabajando sobre estas desde la unidad anterior, desde las filminas anteriores, fíjense que también plantean estas dos posturas encontradas, diferenciadas, ¿no? Aquellos que plantean que es interesante por los momentos históricos que se viven en el país, que se puedan desarrollar estas escuelas, y por el otro lado, aquellos que plantean que no, que en realidad estos niños deben ser educados en las escuelas primarias comunes. Otra de las características de este periodo, en el periodo irigoyenista, tiene que ver con la reforma Rezano. La reforma Rezano dio cuerpo a lo que se denominaba el sistema de labores y a los programas del Consejo Escolar en 1920, que va a seguir hasta 1936. Dice, la reforma consiste en un sistema integral de trabajo basado en doctrinas modernas, con procedimientos más humanos y más productivos. Rezano, si ustedes ya vieron la videoclase de Escuela Nueva, lo van a poder caracterizar, ¿sí? Y si no, las invito a que la miren, porque tiene que ver también con estas propuestas de Escuela Nueva, esta Liga Internacional de Escuela Nueva, que en la Argentina va a ser dirigida por Rezano, y que de alguna manera decimos que abren las puertas a alternativas pedagógicas diferentes, ¿sí? Entonces, él va a ser un representante de la escuela activa europea acá en Argentina. Como dije entonces, el tema más importante trabajado fue el de los vínculos entre maestros y alumnos, maestros, alumnos y saber. La escuela para Rezano era un taller, era un laboratorio, ¿sí?, muy, muy preocupado por la relación con la actividad, en el sentido de que la vida se ensayaba y que el niño tenía que ser lo más libre posible para poder aprender. Hay una importancia, como dije, del discurso pedagógico del niño, concebido como un sujeto laborioso.
Estos principios de alguna manera conducen a una división del trabajo escolar de acuerdo a estos, como dijimos, talleres o laboratorios en donde se focaliza el espíritu de labor. ¿Quién trabaja sobre esto? Es uno de los textos que ustedes tienen, que es uno de los textos de Adriana Puiggrós, Escuela, Democracia y Orden, donde presenta a la reforma Rezano, ¿sí? Donde la trabaja en vinculación con la escuela nueva, plantea la importancia de la formación integral del espíritu de este niño. La clase era considerada un grupo social donde debía reinar el amor y no cabían los imperativos categóricos. Una mayor elaboración de los rituales implicaba la producción, dice, decisiones y estaba vinculada con un mayor consenso, pero paradójicamente lo que se necesitaba era este equilibrio social en la escuela. Bueno, un poco cuando lean lo van a poder leer en clave, ¿sí? Pensando en la organización de la escuela nueva, de la escuela activa, de la necesidad y las características del patriotismo, de la relación de la educación y el trabajo en tanto labor. Esto va a ser bien importante para que ustedes puedan trabajar la reforma Rezano. Antes de pasar al último sector, que va a ser el último nivel del sistema, que va a ser el universitario, algunos datos que me interesarían que tengamos presente, ¿no? Entre 1916 y 1930 se crean 22 colegios nacionales, 14 escuelas normales. Entre 1916 y 1925 un colegio industrial, 3 colegios comerciales y 3 profesionales de mujeres. Se crean 37 escuelas de artes y oficios y escuelas complementarias de educación para adultos. Reaparece así la concepción de la enseñanza media, conformadora de una capa social, de sujetos capacitados para el ejercicio de sus funciones políticas. Esta concepción no implicaba una oposición total al desarrollo de las carreras técnicas, pero sí un traslado de nivel en esa preocupación. Para el gobierno radical, esta orientación debía existir en aquel sector social que no aspiraba, ¿recuerdan que no aspiraba o que no sentía la necesidad de ir a la universidad? Y finalmente, como dije, el último nivel, que es el nivel universitario, acá tenemos que hablar obligadamente de la reforma universitaria, de la reforma que se lleva a cabo en Córdoba. Me interesa que a partir de los materiales que ustedes tienen para leer y de la conferencia de Sandra Carli puedan trabajar los distintos acontecimientos previos a la reforma y que hacen a la reforma en sí misma, pensando también que ustedes deben haber leído cuando trabajaban la consolidación del Estado Nacional y a partir de las leyes, la Ley Avellaneda. La Ley Avellaneda de 1885 era aquella ley en la cual se mencionaba y se hablaba sobre los estatutos universitarios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vuelvan a mirarla porque de alguna manera en esta ley Avellaneda se planteaba el tema de los estatutos, la importancia y se le daba visibilidad a la asamblea universitaria, a los consejos superiores. No se hablaba todavía de consejos directivos, sino que se hablaba de facultades. Podemos decir que si bien Avellaneda era partidario de los concursos docentes, no es lo que termina primando en la ley. Recuerden que en la ley lo que se hace es que las facultades presenta una terna de profesores y el Estado, ¿no es cierto?, es el que termina de seleccionarlo. En realidad aparecería, o podríamos decir, cuando uno lee aquellos investigadores y que pusieron a analizar la ley Avellaneda, aparecía como una autonomía, podría decirse, limitada, ¿sí? Julio Argentino Roca decía que había que dejarle a las universidades el espacio de libertad
para las dimensiones científicas y académicas, pero no planteaba mucho más que eso, ¿sí? Pero es la antesala, nosotros sí lo decimos cada vez que ustedes tengan que trabajar la reforma universitaria, la antesala de esa reforma va a ser la ley Avellaneda sin ninguna duda. Entonces, tener en cuenta todos los acontecimientos de la reforma, van a leer y van a escuchar en la conferencia sobre el manifiesto de la Juventud Universitaria de Córdoba, el Comité Pro Reforma y finalmente el manifiesto liminar de la Juventud Universitaria de Córdoba a los hombres libres de América, ¿sí? Que se escribe en 1918 y en el cual se caracteriza al régimen universitario y a la función política del estudiante de la universidad. No quiero no nombrar lo que una estudiante universitaria tiene la obligación de saber sobre esta reforma universitaria. ¿Cuáles fueron los reclamos y los principios de esta reforma universitaria que hoy todavía están, ¿sí?, en nuestras aulas, en nuestros pasillos? En primer lugar, la democratización, la democracia universitaria, que tiene que ver con una participación estudiantil en el gobierno universitario, la creación, el tema, digamos, de los consejos superior y el consejo directivo, en donde los estudiantes tienen participación conjuntamente con los docentes y con los graduados. Luego se le sumaron también lo que se denominan los trabajadores no docentes, ¿sí?, diríamos los trabajadores administrativos, no a partir de esta reforma, posteriormente, pero este gobierno que se planteaba de la universidad, un gobierno tripartito, ¿no? Docentes, estudiantes y graduados. La autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la docencia libre, los concursos docentes, quienes acceden a las clases, quien accede a una asignatura, es a través de un concurso. Muy metido todavía el concepto de meritocracia, ¿no? Pero bien diferente a lo que sucedía hasta entonces. La publicidad de los actos, ¿sí?, del gobierno. La extensión universitaria es muy importante en esta relación que se necesita entre la universidad y la sociedad, en esta vinculación entre universidad y los problemas políticos, sociales y económicos de cada una de las sociedades. Una enseñanza científica anticlerical y la cuestión de la gratuidad que todavía, bueno, estaba ahí, que la reforma empieza a poner en el tapete y que se va a lograr unos años posteriores. Para terminar entonces, decir que el irigoyenismo conformó un sujeto popular, no se trataba de homogeneizar a la población en torno a los valores oligárquicos liberales, sino de fusionar los sectores oprimidos, aquellos sectores que no habían visto, digamos, la luz para la generación anterior y que se pudieran proyectar en un país democrático. Era indispensable vincular la unidad y la igualdad ante la ley, la posibilidad de ascenso social. Para Puiggrós, la complementariedad entre radicalismo y reforma, en el caso de la reforma universitaria, se manifestaba en la coherencia entre los conceptos éticos espirituales, el espiritualismo krausista, que respondían a un ideal cultural, en el caso del primero, y en el carácter de una concepción cultural, en el segundo. Por lo tanto, la reforma, y sobre todo la reforma universitaria, implicaba el autogobierno desde el punto de vista cultural. El radicalismo, la independencia política, la democratización, en definitiva, la emancipación, eran las claves por las cuales el gobierno radical apoya la reforma universitaria. Podría decirse entonces que la tarea pedagógica más importante que realizó el irigoyenismo fue estimular la transformación de las concepciones, la fusión político-cultural, la transformación de las capacidades
en dirección a una profunda reforma social. Abrió las puertas laterales para la educación de las capas más pobres. Sin embargo, no pudo superar a la escuela sarmientina. Me parece una cita que engloba, ¿no?, esta preocupación que vengo exponiendo desde el inicio de la clase, si en definitiva el movimiento radical, si el radicalismo fue una ruptura o fue un intento de ruptura del discurso de la instrucción pública. Bueno, nos vemos la próxima.